que comenzamos otro jueves la conferencia de la UMER y otra vez lo hacemos a través de Zoom porque las circunstancias así nos lo exigen y no sabemos, aunque tenemos muchas ganas de poder vernos, pero tendremos que esperar otro poco. Esta tarde tenemos a un conferenciante que es nuevo en la UMER. Llevamos este curso bastantes personas nuevas, pero es un placer porque así siempre conocemos otras personas, otras voces y otros temas. Y hoy nos toca hablar de un tema que yo creo que es muy actual y muy interesante y seguro que con muchas aristas y que todos trataremos de coger todas. Es el tema empleo y mercado de trabajo en la economía digital. Y quien nos va a hablar de este tema es Sebastián Reina, que me ha mandado unas notas muy breves para su presentación, pero que forma parte de un colectivo que se llama Colectivo Cibercotizante y que es un grupo de análisis sobre robotización y empleo. Es coautor de un par de libros también sobre estos temas. Uno se titula Digitalización y recuperación económica y otro El empleo en la era digital, ambos editados por Almuzarra. Es investigador, colaborador en la Fundación Francisco Largo Caballero. Con anterioridad ha hecho estudios de sociología industrial en la Universidad Complutense. Ha sido director general de cooperativas en el Ministerio de Trabajo en 1982, no hace falta contextualizarlo, y también ha sido secretario de Administración en la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT en 1990. Secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos en 2001 y es también consultor senior en la empresa de recursos humanos del grupo ADECO. Todas estas notas bien centradas en el tema del que nos va a hablar hoy Sebastián, seguro que prometen una tarde bien entretenida y bien aprovechada. Gracias, Sebastián, por estar entre nosotros y tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Si te parece, Rosa, vamos a compartir una presentación para ponerlo. Vale. Vamos Cuando a darle. tú quieras. A ver si, hablando tanto de la economía digital, sabemos hacer. Bueno, pues ahora yo creo que sí, ¿no? ¿Se ve, no? Sí, sí, está perfecto. Perfecto. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar. Una cuestión previa, porque me preguntaréis alguno, ¿y qué tienes en la cara? Pues es un flemón. O sea que sí que es verdad que es un flemón. No molesta mucho y por lo tanto no me imposibilita poder estar con vosotros, por supuesto, pero como siempre me preguntaréis alguno, pues es así. Bueno, en primer lugar, dar las gracias, lógicamente, a UMER por su invitación para estar presente y también de manera particular a algunos, ¿no? A Concepción y a Pascasio, porque propusieron la conferencia, y a Rosa y a Fidel por la ayuda organizativa, ¿no? Para que todo estuviera en regla y poder hacer esta intervención de una manera normal, ¿no? Antes ha dicho Fidel en la presentación que en este momento se puede decir que de las muchas actividades que yo he tenido, evidentemente estoy jubilado, en este momento una de las pocas que mantengo es la de miembro de ese colectivo, del colectivo cibercotizante. Y explicar un poquito lo que es me da pie a entrar ya en el fondo de la cuestión. Sí quiero aclarar, desde el punto de vista de la intervención y para uno de vosotros, que yo en ningún caso voy a hacer esta intervención desde una perspectiva científico-técnica. Es decir, mi conocimiento de la tecnología no es más que la del usuario como de cualquiera de vosotros. Por lo tanto, no pretendo, lógicamente, hacer un análisis, diríamos, tecnológico de las nuevas tecnologías, sino todo lo contrario, sino de sus efectos desde la perspectiva fundamentalmente sociológica, ¿no? Que es el campo en el que yo me he movido habitualmente, ¿no? La creación de ese colectivo, que se llama Cibercotizante, que hace ya algunos años vine trabajando en España, pues tiene por objeto precisamente el de analizar pues, todos los cambios, las modificaciones que se van produciendo en el ámbito social y en el ámbito económico por la introducción progresiva
de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y es muy importante que hablemos de la palabra progresivo, porque aunque ahora se utiliza mucho el término disruptivo, para dar una imagen, diríamos, de revolución, ¿no? O de cambio radical en algún concepto, lo cierto es que la introducción de las tecnologías ha sido muy, muy progresiva. Otra cosa es que el tiempo sea relativamente corto, ¿no? El periodo sea mucho más corto que lo que pudo ser la introducción de la tecnología en la revolución industrial, por supuesto, ¿no? Ahora todos los periodos son siempre mucho más breves, ¿no? Pero lo cierto es que es un proceso muy progresivo. Entonces, bueno, el colectivo lo que vamos haciendo es analizando, diríamos, todos los cambios, fundamentalmente preocupados por el ámbito del empleo y del trabajo, ¿no? Que es el terreno en el que consideramos que al final, diríamos, se producen los efectos y se producen las consecuencias de esos cambios tecnológicos que hoy estamos llamando digitalización como concepto general, ¿no? También explicar de alguna manera el título de la conferencia, ¿no? Diríamos, que exponemos. Porque cuando hablaba con Fidel, la primera idea que tuvimos fue poner empleo y economía digital, porque entendíamos que el concepto de empleo pues, era más general, ¿no? Después ya yo le propuse que fuera empleo, a pesar de que es más largo, mercado de trabajo y economía digital. Manteniendo el concepto de mercado de trabajo. El concepto de mercado de trabajo es algo que tiene, bueno, pues mucho debate, mucha discusión, porque hay muchas personas, muchas incluso posiciones ideológicas, que dicen que el término no es adecuado porque mercantiliza un concepto humano. El trabajo, lógicamente, por definición histórica anterior, pues es un efecto, es una realización del ser humano, y la palabra mercado parece que mercantiliza esa relación, ¿no? Es decir, que no se debe hablar de mercado. Yo sí lo mantengo porque sí creo que hay un mercado de trabajo, con independencia de que nos guste el término más o menos, ¿no? Por lo tanto, el título de la conferencia lo que viene a resumir es el empleo, que por una parte es la capacidad de trabajo productivo que la sociedad es capaz de crear a través de la actividad económica. Es decir, por lo tanto, el empleo es el resultado cuantitativo, el concepto, el resultado cuantitativo de lo que la economía puede llegar a generar, produciendo trabajo para que las personas puedan trabajar. Sin embargo, el mercado de trabajo es otro concepto distinto, porque el mercado lo que hace es que nos define las condiciones jurídicas, económicas y sociales en las que se desarrolla ese trabajo, que es resultado inevitable de la oferta y la demanda. Y por eso hay que mantener el concepto de mercado, porque es verdad que existe una oferta y demanda inevitable, hay una adquisición de un bien que es el trabajo y hay un precio y una remuneración por ese trabajo. Y ese precio y esa remuneración es el resultado de la oferta y la demanda. La diferencia con otros mercados, diríamos mercantiles, es que en este caso estamos hablando de un mercado mediatizado por las normas. Es un mercado muy regulado. Yo diría que es el mercado internacional más regulado de todos. Sabéis perfectamente que en la economía pues hay mercados muy libres, mercados de determinados bienes y servicios de lujo, etcétera, mercados con cierto nivel de regulación, por ejemplo, el mercado de los productos agroalimentarios, mercados bastante regulados, otra cosa que estén bien regulados o mal regulados, eso es otro debate, pero bastante regulado, como puede ser el mercado eléctrico, por ejemplo, o el mercado financiero incluso, bastante regulados, y un mercado, el único que podemos decir que está muy regulado, diríamos, en la zona de economía libre, ¿no? Para entender, porque prácticamente ya es el mundo entero. En este momento ya, en el momento que China y Rusia también están en la economía libre, pues es el mundo entero, ¿no? La economía de libre mercado, ¿no? Pues que sería el mercado de trabajo, que es muy regulado en el sentido de que tiene una normativa muy estricta y por eso tiene una configuración de unos códigos de funcionamiento completamente distintos al resto de los mercados en donde funciona la oferta y la demanda. Y lo que vamos a ver es qué le pasa al empleo y qué le pasa al mercado de trabajo cuando se produce un proceso que en la actualidad estamos viviendo, pero que ya digo es progresivo, que viene atrás, que es el efecto de la digitalización, que es el concepto nuevo, en la actividad económica. Es decir, la introducción progresiva de una tecnología digital muy avanzada que introduce modificaciones en las formas de producir, en las formas, por lo tanto, de trabajar, en consecuencia, y que está produciendo modificaciones o
efectos. En el caso del empleo, serían efectos cuantitativos, es decir, la gran pregunta es: ¿la introducción de esa tecnología digital progresivamente va a hacer desaparecer, bajar nivel de empleo en el conjunto mundial? Y la segunda es: ¿cómo esa introducción de la economía digital va a modificar las condiciones de trabajo del trabajo que reste? Esa es un poco, sería la pregunta, o sería el centro del debate, sobre el cual tenemos que hablar, y que daría para 8 conferencias y para 8 visiones completamente distintas, ¿no? Yo, lógicamente, os daré, o intentaré dar la mía un poco en esta. Lo primero es decir que realmente no estamos hablando, aunque se hable de actualidad, y yo también lo decía, pero realmente esto es un debate antiguo y sin fronteras. Cuando digo antiguo, me estoy refiriendo, para que todos nos entendamos de alguna manera. Yo siempre pongo un ejemplo que me gusta para entender de alguna forma cuándo empieza este debate o cómo ha sido la fase de este debate. La primera es que, si nos vamos a los años 70-80 del siglo XX, pues yo creo que todos hemos seguido mucho las famosas, o el periodo aquel de famosas novelas de ciencia ficción, ¿no? Isaac Asimov, entre otros, ¿no? Los hemos leído y nos ha gustado y los hemos desarrollado. En donde se planteaba algo, en unos términos utópicos, metafóricos, de la sociedad del ocio. ¿Y cómo se planteaba esa sociedad del ocio? Porque la sociedad del bienestar ya existía, ¿no? Ya se había producido en los años 60, etcétera, en Alemania, Francia. Entonces, digamos, el paso siguiente era, el analista de futuro lo que hacía era hablarnos de que se llegaría a una sociedad del ocio, y recordar que se planteaba que esa sociedad del ocio sería del resultado de la sustitución de la mano de obra y de la alienación de los trabajadores en el proceso productivo, sería sustituido por la máquina. De ahí viene el concepto del robot. Cuando hablamos ahora de robotización, de los robots ya hablaba Asimov hace muchísimos años en sus novelas, lo hemos leído todo, ¿no? Y hemos visto las películas de robot en los años 90, 80, 90 del siglo. Entonces, pero lo cierto es que la propuesta que nos hacen, nos ponen sobre la mesa aquellos análisis de ciencia ficción, era: se va a producir un proceso de sustitución del trabajo. En aquel momento se relacionaba más con el trabajo físico, porque, lógicamente, el papel de la mano de obra y el trabajo físico era mucho más importante que el actual, ¿no? Entonces, se va a producir una sustitución del trabajo físico que hacen los hombres por máquinas robotizadas que son capaces de realizarlo. La consecuencia, lo que nos decía el novelista, es que, como ya no tendremos que trabajar porque ya están esas máquinas para hacerlo, podremos tener mucho más tiempo libre, y, por lo tanto, podremos disfrutar mucho más tiempo del ocio. Y esa sería la sociedad del ocio, que se nos planteaba como algo muy positivo. ¿Qué ocurría en aquel momento? Que no teníamos, y tenemos muy pocos análisis desde la perspectiva económica. ¿Por qué? Porque, claro, pasar de un trabajo como elemento central de la vida a que el trabajo sea hecho por una máquina, pues tiene muchas consecuencias industriales, productivas, económicas, etc. Y ese análisis no se hizo. O sea, nos quedamos en la novela. Ese análisis se ha ido realizando posteriormente a través de otros teóricos que hace una década nos han ido planteando temas y problemas en esta materia. ¿Cuál es el elemento central del análisis económico que se hace a partir de hace 10 años en este campo? Pues muy sencillo. La consecuencia es: me voy a la propuesta que hacía el novelista de ciencia ficción, voy a ver ese tipo de sociedad del ocio y me hago una pregunta: ¿y quién lo paga? ¿Por qué? Porque en la economía de libre mercado, en la economía capitalista tradicional que hemos conocido, el principal factor de distribución de riqueza es el trabajo. Después hay otros factores de distribución: la seguridad social, la protección, los regímenes fiscales, los servicios públicos, etc. Pero el principal elemento que distribuye la riqueza mundial es el trabajo, el empleo. Si no hay empleo, no hay distribución mínima, no hay una distribución básica. Claro, lógicamente, por tanto, dice: oye, si vamos a una sociedad del ocio en la que la máquina va a sustituir al hombre, tendremos que buscar otras formas de recaudar para mantener esa sociedad del ocio, puesto que ya no se distribuye por el trabajo, sino que habrá que redistribuir por otras vías. Esa era la pregunta. Y a esa respuesta, o la respuesta que se han dado,
pues ha habido varias de todos estos debates. Yo voy a elegir dos. Uno, Steve Jobs, que en un momento dado nos plantea que una de las consecuencias de esa falta de trabajo sería el que no habría ingresos en la seguridad social y, por lo tanto, que habría un problema de mantenimiento del sistema. Y de ahí nace una frase que después nosotros utilizamos en España y fue el motivo del comienzo de todo este análisis, que era el concepto de, pues tendrán que cotizar los robots. Tendrán que cotizar los robots, que no es, que es un concepto metafórico, por supuesto, ¿no? Hay quien lo ha tomado a mofa y otros muy serio. Digamos, tendrán que cotizar los robots en el sentido de que tendrán que pagarse los empresarios que utilizan robots, tendrán que, con cargo a su beneficio, volver a hacer la redistribución que antes hacía trabajo. Y por otra parte, luego están los economistas más modernos, tipo Piketty fundamentalmente, los neomarxistas para entendernos, que es como se les llama, que de alguna forma lo que nos están planteando es decir, bueno, esa redistribución tendrá que venir dada por el hecho de hacer una reforma fiscal básica en el mundo, el impuesto a los grandes patrimonios, etcétera, a los más ricos, diríamos, para hacer una distribución a través de unas rentas universales. La renta ciudadana, la renta básica universal, etcétera. Es decir, que serían rentas que distribuimos entre los ciudadanos con independencia del trabajo. Es decir, lo que hay detrás de este debate, hay muchos elementos, pero uno de los el gran elemento que hay detrás de este debate es, en la medida de que no sea necesaria la participación directa del ser humano en el proceso productivo, en todo el proceso productivo, luego veremos que eso es parcial, por supuesto, en todo el proceso productivo, necesitamos otras fuentes de ingresos, puesto que la productividad continúa y por lo tanto si se produce pues hay que utilizarla y esa productividad tendrá que repartirse de una manera directa. Ahora se reparte fundamentalmente a través del trabajo y ahora habrá que repartirla a través de otras vías, como puede ser pues, la cotización directa o puede ser las rentas universales, las rentas ciudadanas. Que por otra parte quiero aclarar que el concepto de renta universal o renta ciudadana no es un concepto especialmente o como muy radicalizado de izquierdas. O sea, los países que tienen renta ciudadana importante pues son Noruega, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. O sea, que tienen rentas ciudadanas por el hecho de que por haber nacido en Emiratos ya tienes un sueldo. Es decir, ya tienes una cantidad asignada para ti, con competencia de que lo complementes con tus otras actividades, otros negocios. Por lo tanto, son debates que son mundiales, ¿no? Y que son, digamos, que superan una ideología determinada en el análisis. Y entonces yo creo que este es el gran tema central, ¿no? del concepto de lo que estamos intentando plantear. Ahora, desde la perspectiva, para llegar a ese punto, lógicamente tenemos que pasar primero por, diríamos, el análisis de ese mercado de trabajo actual, ¿no? O sea, el empleo actual y el mercado de trabajo. Y, claro, lo que no tenemos que estudiar es cuáles son las principales relaciones causa-efecto de la digitalización. Yo no voy a entrar ahora en analizar con detalle el concepto de la digitalización, porque yo en mi campo de trabajo y bueno, todos más o menos sabemos de lo que estamos hablando, y tendríamos que ver un poco cuáles son de ese desarrollo tecnológico, cuáles son los aspectos que yo creo que tienen una mayor consecuencia, porque están pendientes. Quiero decir que hay muchos procesos de introducción de la tecnología que ya se han producido, pero otros que están como pendientes de que se hagan realidad a corto plazo. Yo diría primero, el primer elemento que va a tener más efecto es lo que llamamos, lo que se ha dado en llamar la inteligencia artificial, por lo tanto la robotización, el machine learning y lo que es más importante como concepto, el aprendizaje de las personas. Es decir, lo que estamos es ante un proceso de cambio por el cual no existe una inteligencia artificial, eso ya muchos teóricos ya lo han dicho, aunque sea una forma de hablar, ¿no? Pero no existe, porque evidentemente lo que hay es que la máquina, lo que sí es cierto es que la máquina es capaz de aprender para conseguir los objetivos que la inteligencia le propone. Inteligencia humana, lógicamente, ¿no? O sea, el hombre va a seguir siendo el programador, va a ser el que programe, pero lo que está claro es que las máquinas tienen una capacidad de readaptarse y de aprender sobre las normas, sobre las ideas que tú le vas dando, que hasta ahora no existen. Esto, además, se hace sobre un elemento que sé sí ya se ha avanzado mucho, que es una acumulación exponencial de datos y información. Yo creo que este es también otro de los elementos
más cambiantes que se están produciendo en la actualidad. O sea, nunca, jamás habríamos, ni siquiera aquellos novelistas de ciencia ficción, pensado que se llegaría a tal nivel en tan poco espacio, espacio temporal y físico, de acumulación de información. Todo esto que vemos, ¿no? de que buscamos un hotel para ver si nos vamos un fin de semana a algún sitio y de pronto pues empieza a llegarnos ofertas de hoteles de esa misma zona o de otras parecidas y equivalentes todos los días y a todas horas, pues evidentemente es el resultado de esa acumulación exponencial de datos, diríamos, basada en que la máquina ha aprendido cómo hacerlo. Es decir, o sea, alguien programó que eso se hiciera, pero la máquina es capaz ahora de interrelacionar rápidamente, acumular datos, interrelacionarlos y actuar con una velocidad tremenda. Obviamente, eso se va a producir o se está produciendo gracias a la mejora en las comunicaciones tecnológicas. Es decir, o sea, tenemos la información, tenemos la máquina dispuesta a aprender y con capacidad de aprender, y tenemos sobre todo digamos, una red mucho más rápida, exponencialmente rápida con respecto a lo que conocemos ahora, y todos los analistas que están en este mercado nos dicen, bueno, todo lo demás se puede discutir, el gran tema es el 5G. 5G que será mañana 6G. Es decir, o sea, que eso irá evolucionando, pero lo cierto es que la velocidad de las cosas hoy va a ser en muy poco tiempo 100 veces más que la velocidad. Y eso todavía ni siquiera somos capaces de pensar, de imaginar lo que puede significar. Por lo tanto, vamos a pasar a acceder a un Internet de gran velocidad que yo creo que todavía no somos ni siquiera, bueno, a lo mejor los que están en ello analizándolo sí, pero nosotros no vamos a tener gran capacidad, diríamos incluso, de analizar en qué consiste, ¿no? En qué va a llegar a consistir. Y luego, esto como resultado, o el elemento que yo creo que va a cambiar más las cosas, es que se va a producir un nuevo modelo de intercomunicación personal, a través del blockchain, a través del meta, metaverso, que como sabéis es el punto central ahora, ¿no? El mundo discute, que nos va a producir una forma de comunicar. Yo sería incapaz de explicaros qué es eso. Seguro que alguno de vosotros sabéis más que yo y lo explicaríais, pero realmente es casi imposible de imaginar lo que nos va a producir intercomunicación personal. ¿Qué es lo que a mí me parece que sí hay una parte ideológica muy importante, que aquí sí me interesa comentar, porque yo creo que, porque claro, todo lo que va a ser el mercado de trabajo al final viene condicionado por la ideología en el proceso, ¿no?, de cambio. Y este sí que me parece importante comentar. Ese nuevo modelo de intercomunicación personal nos abre un capítulo complicado o de incertidumbre sobre cómo vamos a poder dominar los procesos. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos ha pasado en la etapa previa? O sea, en la etapa, diríamos, de la introducción de lo que se llamaba las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación. Lo que nos ha ocurrido ha sido que, evidentemente, todos estos procesos que yo digo ya se habían producido en menor grado, ¿no? O sea, ya había, las máquinas ya habían aprendiendo, ya había mucha información. El Big Data, por ejemplo, ya es relativamente antiguo. El 4G ya fue una mejora en la comunicación muy importante. Y en la intercomunicación personal se centró fundamentalmente en la capacidad de las personas a través de Internet de interrelacionarse directamente. Es decir, en la fase que estamos viviendo, hoy teóricamente podemos coger un apartamento en Nueva York, intercambiándolo con otro apartamento en Madrid a través de una persona y lo podemos hacer. Es decir, que esa intercomunicación personal sin fronteras, pues ya lo estamos haciendo, de alguna forma. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la etapa intermedia? Lo que ha ocurrido, y yo creo que eso, desde la perspectiva de posiciones de izquierda, tenía que ser un elemento de autocrítica importante, es que nadie se ha preocupado de quién controlaba el proceso. Es decir, la intercomunicación personal existía. O sea, la posibilidad de que a través de correos electrónicos, bien es verdad que con un nivel tecnológico todavía poco desarrollado, pero bueno, tú te podías intercambiar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en ese contexto y esas posibilidades tecnológicas producen el nacimiento de las llamadas plataformas. Es decir, cuando vemos que podemos coger una habitación de hotel sin necesidad de llamar al hotel, o cuando vemos que podemos reservar en un restaurante sin necesidad de reservar directamente en el restaurante, sino que todo esto lo podemos hacer a través de vías que ya no lo dan hecho, y entramos en Booking, o entramos en Bed, entramos en Uber, o entramos en donde sea, para intercambiar, para utilizar servicios, lo que hemos cambiado es de la posibilidad de que yo pudiera
ponerme de acuerdo con otra persona para hacer un viaje a Valencia en su coche particular, alguien ha utilizado esa tecnología para darme una plataforma en la que me dice, no te preocupes que yo lo monto. Y tú me pagas, evidentemente, un porcentaje por haberlo montado. Es decir, que no te preocupes demasiado en utilizar tú la tecnología para intercambiar. O sea, si quieres cambiar un vestido por un sombrero, o sea, el trueque digital, o el trueque en Internet, pues yo te voy a montar una plataforma maravillosa, y además te voy a hacer publicidad en televisión, etcétera, para que tú hagas ese intercambio. Claro, evidentemente esas plataformas son costosas de montar, son duras de mantener, y lógicamente esas plataformas necesitan mucha inversión. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que los inversores tradicionales, aquellos que tenían la capacidad, el poder, el control del capital a nivel internacional, han visto esas posibilidades y han dicho, hagamos grandes plataformas donde las personas utilizan Internet, pero lo utilizan a través de mis plataformas, me pagan a mí y yo pago el servicio. Es decir, que yo lo que he hecho ha sido monopolizar de alguna manera todas las capacidades de intercomunicación personal que Internet ofrece. Y de hecho, todos estamos entrando y participando a través de esas grandes plataformas internacionales que son las que lo posibilitan, que a su vez dependen de los grandes controladores de las redes telefónicas, etc. Y que a su vez dependen de un capital que aportan los mismos que tenían el control. Es decir, o sea que en el fondo tampoco ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es toda la tecnología, diríamos, que se usa. Pero al final, si vas a un proceso jerárquico de análisis, no ha cambiado nada desde el punto de vista de la jerarquía de capital y de la jerarquía de inversión. Lo que hace que toda esta revolución, todo este cambio que se está produciendo, no se controle por los usuarios, sino que se controlen una vez más por los grandes inversores. Y ellos, lógicamente, son los que van a condicionar el modelo de empleo, el modelo de trabajo del futuro, según les interese. ¿Qué es lo que podría ser un tema interesante de debate con las tecnologías actuales, las que están entrando ahora, blockchain, Meta, etc.? Bueno, pues que de alguna manera esa intercomunicación personal en esa velocidad ya es más difícil de controlar por el monopolio. Es decir, ahora sí vamos a poder hacer cosas que no sea mandar un correo electrónico a una velocidad absoluta. Y por lo tanto, el mismo debate que había hace 10 años, cuando había posiciones que decían no dejemos que el capital controle esto, sino que hagamos sistemas comunicativos, cooperativos entre nosotros, etcétera, pues de alguna forma el debate se vuelve. Es decir, ahora con la nueva tecnología podremos tener unos medios que nos permitan una interrelación directa mucho más rápida y por tanto democratizar Internet. ¿Os acordáis que se habló en su momento, ¿no?, de que Internet podía producir una democratización, o que se democratizaba las relaciones? Bueno, pues ahora estamos otra vez en el mismo debate. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente ya se están posicionando las grandes plataformas y, por ejemplo, pues el Meta o el ámbito Meta pues ya está controlado otra vez más por Facebook, otra vez controlado por los grandes, que no van a dejar, lógicamente, que los demás podamos organizarnos, o que no van a no es que nos vayan a dejar, a aprovechar el espacio vacío, diríamos, de los que no nos vamos a organizar, que somos pasivos analizando esta situación. Y por lo tanto, de alguna forma, vamos a tener una cierta dependencia de cómo sea el mundo del futuro, una vez más, de los grandes grupos que tienen esa capacidad, diríamos, de tener esa tecnología en sus manos. Aunque en este caso la tecnología la tenemos todos, pero no la podemos ocupar, no la usamos. Claro. Y por otra parte, si estos son los elementos que de alguna forma más cambian a efectos del mercado de trabajo, vamos a ver, bueno, cuáles serían los efectos que en el mercado de trabajo actual, pues el empleo actual, pues de alguna manera se vaya a producir. Bueno, el primero es que estamos hablando, parece que hay uno, que es el que se pone sobre la mesa, que es la desaparición de puestos de trabajo, pero sobre todo la reformulación de otros puestos de trabajo. Yo aquí me quedaría con lo siguiente. Ahora vamos a ver algunos datos que nos ofrecen los organismos internacionales, pero lo cierto es que, en principio, en términos estrictamente cuantitativos, cualquier análisis nos dice que a medio plazo y el medio plazo ahora 5 años, 6 años, 7 años, hay una caída de empleo tal y como lo entendemos, de empleo registrado, para entendernos. Existe una disminución, una desaparición
y lo que sí es verdad, en definitivo, es que hay determinados tipos de puestos de trabajo que tienden a la desaparición. Bueno, hemos visto ya casos concretos que estamos viendo, bueno, pues, recepción de hoteles, ya hay hoteles que no tienen recepcionistas, es decir, que ya hay puestos de trabajo que desaparecen como tal. Y sobre todo lo que sí está generalizado es que se están reformulando todos los demás. Es decir, que en este momento es casi nula, digamos, el concepto de puesto de trabajo que no esté en términos de reformulación, como consecuencia de esa digitalización que lógicamente los empresarios quieren aplicar en sus... Y esa tecnología que le ofrece posibilidades casi desconocidas. Otro de los efectos es el desplazamiento de ocupaciones y la sustitución de tareas. El desplazamiento de ocupaciones no tiene por qué producir inevitablemente desaparición. En este momento lo que estamos viendo ya, y eso es la consecuencia, digamos, la conclusión a la que llegaremos después al final, es que realmente la desaparición de puestos de trabajo parece que será provisional. Es decir, que vamos a tener un periodo transitorio, un periodo en el cual evidentemente va a ir desapareciendo determinados puestos de trabajo, pero también van a aparecer otros. Y por lo tanto al final equilibraremos o incluso superaremos el número de puestos de trabajo que en este momento existe. Hay un ejemplo muy claro dentro de lo que llamaríamos digitalización, que a mí el presidente de nuestra asociación suele poner mucho y que me parece bastante claro, que es el caso de la introducción del VAR con V, en el fútbol. Aunque no todos son futboleros, pero todos han visto hablar de esto del VAR en el arbitraje, ¿no? Bueno, ahí tenemos un caso muy claro. El arbitraje en un partido de fútbol, durante mucho tiempo fueron 3 personas, eran 3 puestos de trabajo. Después pasó a 5 o 6, porque había un árbitro ahí que era como juez y tal, ¿no? Y que también intervenía, 4 o 5, y hoy un equipo de VAR en cualquier campo de primera en España son de 15 a 20 personas. De técnicos, más árbitros, peritos, etcétera, que tienen que intervenir en el proceso. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo se produce un cambio, diríamos, importante, un desplazamiento de ocupaciones, de gente que antes era informático y ahora está trabajando para el fútbol, en un caso hubiera imaginado, pues es un caso típico en el que ya se ha producido la transición. Ya se pasó de un modelo a otro y el resultado ha sido una nueva creación de puestos de trabajo, aunque evidentemente también puede haber sustituido otros puestos de mismo. Bien, el siguiente efecto que parece que la digitalización nos trae es una mayor movilidad territorial y funcional. Es decir, el espacio físico ya no es el elemento central, este está vinculado a su vez con el teletrabajo, ¿no? Es decir, en este momento, dónde realizas el trabajo no es lo importante, sino es el talento donde sea, ¿no? En el ámbito local, pero donde ocurra. Y por lo tanto, vamos a tener, es decir, nuestros nietos, etcétera, pues van a tener un concepto de la movilidad territorial muy diferente y funcional, muy diferente a la nuestra. Movilidad territorial en el sentido de que, bueno, pues yo voy a ir donde haya trabajo y lo voy a hacer en otro sitio si puedo, y funcional en el sentido de que voy a ir cambiando de funciones constantemente. Es decir, o sea que ya se ha acabado esa carrera, digamos, en la que hago la misma actividad siempre, sino que voy cambiando de funciones según las necesidades que van a ofrecer. Evidentemente, el de la movilidad territorial es uno de los primeros que tienen más efecto en el mercado de trabajo, en este caso en el mercado de trabajo, más que en el empleo. Y es porque obviamente rompe fronteras. Es decir, hoy utilizar un programador de Bolivia es muchísimo más fácil que antes. Por lo tanto, una empresa española puede tener 2 empleados y tener 18 empleados en Bolivia, que hacen el trabajo. Por lo tanto, esto es un cambio tan radical de concepto y eso ya se está produciendo. Estoy hablando ya de un tema de futuro, un tema de presente. Bueno, pues porque aunque luego veremos que realmente no se va buscando la disminución de costes, en este caso, sino que se va buscando el talento. Es decir, se va buscando determinadas capacidades que no encuentras en el país en donde estás desarrollando o la oferta, es decir, la oferta de puestos de trabajo de esas características. ¿Qué otra consecuencia podríamos encontrar en la digitalización, el efecto de la digitalización? Pues que nos vamos a encontrar con un problema social importante que ya tiene que ver con eso que habíamos dicho antes, que es trabajadores inempleables o ocupaciones desechables. Ocupaciones que ya no tienen ningún sentido, es decir, bueno, pues el relojero experto en relojes suizos de cuerda, claro,
4, pero no habrá tantos como había antes, por lo tanto hay ocupaciones que se desechan ya porque no van a tener un papel protagonista, y lo que es más grave, trabajadores inempleables, en el sentido de que lo que va a ocurrir, y ya está ocurriendo, es que alguien con 55 que ya no tiene un cierto conocimiento, que ya no tiene capacidad para poder actualizarse a ese 5G que nos viene, etcétera, etcétera, pues, y que no tiene otros elementos, pues puede caer en el paro y quedarse. Por lo tanto, inevitablemente está claro que este efecto es uno de los efectos con mayor coste social, es decir, por lo tanto, que más tienen que ser cubiertos desde el punto de vista de la necesidad. Otra, evidentemente, consecuencia de la digitalización es que vamos a ver generalizado el trabajo a distancia o el teletrabajo. Es verdad que esto se ha puesto de moda ahora con la pandemia. Todo esto que estoy diciendo también está muy condicionado, claro, por el COVID a nivel internacional. Pero lo cierto es que ese ya proceso se venía dando y que se va a seguir dando. Ya no debemos hablar del trabajo a domicilio, porque tenemos que hablar del trabajo a distancia como concepto general. Es decir, puede ser desde cualquier sitio. Pues se están generalizando, por ejemplo, por los centros de negocio que antiguamente existían, pues ahora son centros de teletrabajo porque los teletrabajadores prefieren estar en ese centro que en su casa. Y sin embargo hacen teletrabajo, ¿no? Por lo tanto, ese tema también se va a generalizar y eso redunda directamente en lo que antes hemos llamado movilidad territorial funcional. Es decir, o sea, yo me puedo mover para trabajar desde otro lugar y entonces buscar el sitio más idóneo para ofrecer mi trabajo, o bien yo voy buscando trabajadores en lugares que de alguna forma me parecen más adecuados porque son los que mejor me pueden dar respuesta a mis necesidades. También en el ámbito del mercado de trabajo parece que vamos avanzando o que estamos viendo una progresiva individualización de las relaciones entre el trabajador y la empresa. Y eso va a ser. ¿Por qué? Bueno, pues porque las condiciones del propio modelo de trabajo así lo dejan. Claro, si yo tengo un programador en Bolivia maravilloso que me hace mi trabajo diario y tal, pues yo individualizo la relación con él, porque no tengo ningún convenio que la gente. Es decir, a mí me hace muchas veces gracia pues, todo esto que nos metemos en los líos, de que si los convenios sectoriales por encima de los de empresa o los autonómicos por encima de los nacionales. Y pues eso no va a valer para nada en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Habrá que montar otro sistema. Es decir, hay que seguir defendiendo a los trabajadores, pero habrá que hacerlo con otros instrumentos. Porque ¿de qué estamos hablando? Si al final la plataforma X que controla a través de 5G la intercomunicación de las relaciones entre bienes y servicios, lo está haciendo con un señor en Tailandia y con otro en Lima. Es decir, no hay convenio sectorial que es lo horrible. Por lo tanto, en ese sentido, pues vamos avanzando en un proceso cada vez más de individualización. Es decir, yo pacto con mi trabajador las condiciones de trabajo, para bien o para mal. Es decir, no lo estoy ahora valorando, sino simplemente objetivizando, diríamos, cosas que pueden estar ocurriendo en el proceso. Consecuencia también de este tema y relacionado, pues el que se está viviendo o estamos conociendo cada vez más algo que ya también conocíamos antes, que eran personas valiosas para empleos devaluados. Y esto trae como consecuencia el siguiente punto que planteaba, que es incertidumbre, escepticismo ante el empleo. Es decir, lógicamente, como tenemos que seguir ocupando empleos físicos, porque claro, todo este mundo que estamos hablando que se puede hacer en Bolivia o Lima, pues evidentemente es digital. Pero ¿qué ocurre? Que mientras tanto a los mayores nos tienen que cuidar, mientras tanto hay que barrer las calles, mientras tanto hay que hacer muchos trabajos físicos y hay que trabajar en la sanidad y en la hostelería, es decir, mucho trabajo que hay que continuar. Pero como se han devaluado esos trabajos, nos encontramos con que tenemos que utilizar personas con otro tipo de preparación para poder desarrollar esas actividades. Y eso está trayendo, diríamos, lo que pues, Estados Unidos, que ya sabéis que siempre en esto se adelantan, no es que sean más rápidos ni más listos, simplemente que comunican, tienen más posibilidad de comunicación, pues eso es lo que está trayendo en Estados Unidos, como habréis oído hablar, la famosa gran dimisión. La gran dimisión es el abandono de puestos de trabajo. Y es verdad que se está produciendo. O sea, me parece que en los últimos mes y medio aproximadamente, que cerca de 3 millones de norteamericanos han renunciado a su puesto. Tenían un trabajo de camarero, de lo que sea, el puesto que tuvieran, aunque tuvieran 2 carreras universitarias, de cualquier cosa, y están abandonando. ¿Qué es lo que ocurre? Que los analistas que están siguiendo ese proceso de la gran división no saben dónde han ido.
Es decir, que todavía no podemos llegar a conclusiones sobre cómo se está produciendo ese cambio, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que hay 3 millones de personas que hasta hace unos meses en Estados Unidos estaban trabajando encuadrados en una actividad y que hoy siguen en una economía no registrada. Es decir, yo nunca hablo de economía sumergida, ni economía negra, ni economía nada de esto, porque adjetiviza un tipo de economía y eso hay que aclarar, ¿no? Pero sí hay una economía muy clara, un empleo, por ejemplo, muy claro, que es el empleo no registrado. Es decir, habrá empleo bueno, malo, regular, de cualquier tipo, pero hay un empleo registrado y otro empleo no registrado. Bueno, pues esos 3 millones siguen trabajando. Siguen trabajando. Y con ingresos parece ser superiores a los que tenían en el empleo registrado. Pero no sabemos dónde. Es decir, no están registrados, pero siguen. Entonces, ahí se está produciendo esa gran división. Si veis algún artículo tal, seguirlo, porque realmente es muy, muy interesante el análisis que se está produciendo de ese fenómeno que ya es consecuencia de todo esto, ¿no? De todos los elementos que estamos diciendo. Bueno, y luego, por otra parte, también relacionado con este mundo, con este último concepto que estábamos diciendo, pues están produciendo expansión de nuevos sistemas de trabajo. Bueno, pues ahí ya todo el tema de los autónomos, del trabajo independiente, del mundo cooperativo o digamos, de economía social, es decir, formas nuevas de trabajar que la gente que está en la gran división, diríamos, dice, oye, pues yo ya no voy a seguir trabajando por $600 matándome 12 horas y además en una actividad que no es la mía, y por lo tanto lo que voy a hacer es unirme con otros compañeros de mi barrio y voy a organizar una empresa por mi cuenta. Y ya veremos qué pasa. Pero lo cierto es que nuevos modelos de trabajo se están... Claro, todo esto, la suma de todo esto, lo que hace es que nos produce una especie de sensación, diríamos, de que todo está cambiando, pero no sabemos cómo. Y todo eso a una gran velocidad. Pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Todos estos elementos se están produciendo en base al aprovechamiento de la aplicación de tecnologías cada vez más avanzadas y con un nivel de comunicación muy rápido. Por lo tanto, se nos va de las manos de alguna manera el proceso y se nos ha quedado antiguo el debate. Es decir, yo que he estado toda la vida en el mundo sindical, etcétera, pues se me han quedado antiguos los conceptos, absolutamente antiguos. Este debate es un debate internacional nacionalizado y ese es otro de los grandes problemas. ¿Cuál es el gran problema que tenemos también en ese mercado de trabajo, que tampoco nos gusta utilizar el término, pero que es un mercado, a fin de cuentas, de trabajo, que sus normas y su regulación no tienen ningún ámbito internacional? Es el ámbito menos internacionalizado. ¿Por qué? Porque son los códigos nacionales los que regulan. Eso lo hemos estado viendo con el tema de los riders, por ejemplo, las plataformas, ¿no? Que en Inglaterra pues, tienen una normativa completamente diferente a los Países Bajos y de los Países Bajos a España, y de España a Portugal. Es decir, o sea, que funcionamos con modelos completamente distintos. Históricamente esto ha sido así, incluso en la Unión Europea, que es el modelo de colaboración internacional más consolidado en el mundo. No existe ni siquiera una definición del concepto de trabajo, directivas que regulan aspectos sectoriales, siempre temas que estén vinculados a elementos fronterizos, ¿no? Trabajo fronterizo, los temas de transporte, pues tienen que pasar varias fronteras, pero no hay ningún código europeo del trabajo. Y por lo tanto, no tenemos ni siquiera un instrumento. El instrumento, bueno, más cercano, digamos, que más importancia tiene a nivel internacional es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pero es una organización de trabajadores, empresarios y gobiernos que tiene que pisar de manera muy lenta, ¿no?, los pasos que va dando, y además solamente hace recomendación, tiene capacidad de decisión. Por lo tanto, son los estados los que luego tienen que aprobar las normativas o sus recomendaciones. Por lo tanto, en este sentido tenemos un debate sin fronteras, pero nacionalizado. Con lo cual, además, tenemos ahí un problema, digamos, de cortapisa. ¿Por qué? Porque todo lo que pueda deducirse de cómo actuar respecto a estos efectos que la digitalización produce no tiene respuestas internacionales, tiene respuestas nacionales. En un marco en el cual el empleo ya no tiene fronteras. Es decir, que nos encontramos con que ya no hablamos de multinacionales, ya no vamos a hablar en el futuro de multinacionales, el concepto ya desapareció, de que hay empresas que actúan en varios países del mundo y nada más, puede ser pequeña, pero o sea, nos vamos a encontrar con que lo que llamábamos antes una multinacional ahora es una empresa de 13 trabajadores. Entonces, nos vamos a encontrar con que el mercado de trabajo, no el mercado, el empleo, no tiene fronteras,
nacionales, pero los mercados de trabajo se desarrollan en fronteras nacionales y con códigos nacionales limitados. Por lo tanto, en este sentido, ni siquiera tenemos instrumentos idóneos para poder dar una respuesta superior a la respuesta que se pueda hacer en un ámbito nacional. Y como sabéis, ahí siempre estamos muy limitados con respecto a los grandes grupos, ¿no? Bien. ¿Qué dicen algunos organismos internacionales sobre esto y sobre lo que, de alguna manera, sobre qué se puede trabajar? El análisis más completo, ahí me pongo una reflexión previa, y es que todo lo que estamos diciendo, pero sobre todo la cuantificación de lo que estamos diciendo, está muy relacionado directamente también con la pandemia, con el COVID. Claro. Es decir, o sea, por ejemplo, lo mismo que el teletrabajo se ha acelerado más de lo que en principio estaba previsto en su proceso debido al COVID, también es cierto que todo lo que estamos hablando de cambios de profesiones, etcétera, pues de alguna manera está condicionada también por las nuevas circunstancias que la pandemia está produciendo en el mundo. Y por lo tanto, yo diría que ha habido como una especie de paréntesis que en algunos aspectos acelera, pero en otros aspectos retrasa en todo lo que estamos hablando. De hecho, a nivel mundial, estamos todavía pendientes de recuperar en torno al 4,3% del empleo perdido. Por lo tanto, bueno, digamos, va a desaparecer puestos de trabajo, pero todavía hay que recuperar el 4,3%. Es el caso, por ejemplo, que se está produciendo en España, ¿no? Se hemos recuperado con gran velocidad. España es un país que por el sector servicios crea empleo y destruye empleo a una gran velocidad. Y por lo tanto también se va produciendo. Pero bueno, lo cierto es que todavía no hemos llegado a nivel del empleo perdido y por lo tanto tenemos que ver cómo evoluciona todavía el proceso de crecimiento de los países, ¿no? Lo que decían los analistas, y particularmente los del Fondo Económico Mundial, ¿no?, que World Economic Forum, que son los que más han trabajado el tema, es que a partir del año 2022, por tanto, el año en el que estamos, un 85% de las empresas ya tienen incorporadas tecnologías muy avanzadas, el Big Data Analytics, que es el más avanzado de todos, o sistemas de Internet entre las cosas, sistemas de Internet, diríamos, de inteligencia artificial y de computación a la nube, por supuesto, diríamos, mucho más desarrollada, mucho más modernos que la actual. Por lo tanto, el análisis que hacemos aquí es que eso que estábamos hablando, de que iba a llegar a producirse, ya se ha producido. Es decir, ya las empresas cuentan en un 85% con todos esos elementos tecnológicos, aunque todavía no lo hayan aplicado. Es decir, que todavía estamos viviendo una etapa en la que la empresa lo que está haciendo es, ¿ahora qué hago con esto? Y además eso se está promocionando, porque el Next Generation de la Unión Europea es dinero para las empresas porque lo apliquen. Por lo tanto, porque una vez, por ejemplo, hay países en los que se ha decidido no subvencionar el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, Singapur. Singapur ha tomado el acuerdo, Singapur, que era el que más dinero daba a las empresas para digitalizarse, que ya no ayuda a la digitalización y a la robotización, porque destruye empleo. Y lo ha hecho Singapur. Pero claro, cuando ha llegado a un nivel ya que nos supera a todos, ¿no? Bueno, pues nosotros ahora en Europa estamos como Singapur hace 6 años. Estamos con un retraso tremendo, ¿no?, con respecto a Asia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos subvencionando esto. Es decir, y eso nos debe de quedar claro, que yo no lo digo en sentido crítico, digo que para que entendamos el elemento central. Lo que hemos decidido en toda Europa es que el dinero público ayude a que ese 85% de empresas que ya tienen sistemas tecnológicos los tengan mucho más avanzados y que el otro 15% también lo tenga. Bien. Eso es para tenerlo en cuenta porque, como nosotros mismos estamos ayudando a que sea así, va a ser así. Por lo tanto, así se va a desarrollar. ¿Qué otra cosa analiza esta análisis? Que las empresas, a la hora de localizar, se prioriza la disponibilidad del talento local con respecto a los costes laborales. Esto es un tema que los grandes analistas del capitalismo ya lo tienen perfectamente claro. Los costes no es un elemento central. Aquí estamos en un debate muy antiguo. Los costes laborales no es un elemento de este momento central. Lo que necesitamos es talento. Es decir, Amazon no se viene a España porque sea más barato. Amazon se viene a España porque ha encontrado una serie de gente muy buena, que Amazon Prime, a través de Amazon Prime y de Bamboo, de primer nivel. Ya he dicho, pues voy a poner el centro de Europa de producción de series en España porque tengo gente buena. Y no le va a salir más barato que en Estados Unidos o en cualquier otro sitio.
Por lo tanto, los costes laborales ya no son el elemento central. Otra cosa es que el coste laboral estará siempre condicionado a la evolución de los beneficios, claro, eso es inevitable, ¿no? Pero no va a ser el elemento central. Hay una conclusión de la gran encuesta que hace todos los años el World Economic Forum, que es que el 50% de las compañías todas dicen claramente que la aplicación de esas tecnologías que ya tienen en su desarrollo va a traer como consecuencia reducción de la fuerza de trabajo en su empresa. Por lo tanto, si la mitad dice que en mi empresa voy a bajar el número de puestos porque voy a aplicar esta tecnología, parece que al final el resultado será que se baje, que parece que es inevitable, ¿no? Otra conclusión importante es que ya en el año pasado el 70% del total de horas trabajadas en las principales 12 industrias analizadas por el World ya llegaba a plantear que el 70% de su trabajo estaba realizado por personas, mientras que el 30% ya estaban realizados por máquinas. Es decir, que ya las empresas más punteras, lógicamente las que van más avanzadas, con esa tecnología habían aplicado ya y la consecuencia había sido, diríamos, aumento del número de porcentaje de trabajo realizado por máquinas en el sector. Es decir, son análisis que lo que van haciendo es confirmándonos el proceso progresivo que antes decíamos o hablábamos de una manera teórica. También el informe llega a la conclusión, una vez realizado sobre las 2.000 grandes empresas del mundo, que las nuevas profesiones emergentes en las industrias va a ser casi del 27%. Es decir, que tenemos diríamos, hay como un ámbito de más de un 10% de profesiones nuevas que se tienen que incorporar en ese ámbito empresarial. Y las conclusiones, que esas sí que están tocadas por el tema COVID de una manera importante, es que haciendo un análisis ya más mundial, que se está contrastado con la OIT, porque la OIT luego interviene en este informe con sus datos, es que en un proceso de estimación de futuro estamos hablando de una pérdida de 75 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, pero con una recuperación posterior de 133 millones de puestos de trabajo. Es decir, que a diferencia de lo que nos decían los novelistas de ciencia ficción, a medio plazo no va a desaparecer el empleo, sino que vamos a tener primero un periodo de transición relativamente largo y duro, que la consecuencia será que luego se vuelven a crear nuevos puestos de trabajo, pero reformulados totalmente con respecto a lo que conocemos. Esa es un poco la conclusión final, ¿no? Y por lo tanto, que más de la mitad de los trabajadores a nivel mundial van a necesitar una recapacitación y una reformulación de sus conocimientos para poder afrontar ese trabajo. Otro estudio de la OCDE, que lo hace ya a nivel nacional en cada país, esto es un resumen, lógicamente, muy resumido, lo que nos dice es que la automatización pone en riesgo aproximadamente un 12% de puestos de trabajo en España, situando a nuestro país diríamos, por detrás de Alemania y de Austria, es decir, uno de los países que más pérdida de puestos de trabajo se pueden producir por el cambio digital. Este ya es informe de la OCDE, digamos, diríamos, realizado país a país y en colaboración con la Unión Europea. Bien. Obviamente, de los puestos como ideas generales, pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero parece que lo que estamos, la conclusión sería, por una parte, que tenemos una transición dura donde hay que producir muchos ingresos para que haya una protección social, es decir, que hay una parte de trabajadores desempleables o de personas que quedarían fuera en el proceso de transición y que hay que cubrirlas. Segundo, que el proceso de transición de alguna forma va a exigir mantenimiento de las normas actuales y analizar las normas de futuro, uno de los temas que creo que es importante que valoremos, es que todos los códigos de trabajo, incluso la posibilidad de algún código internacional de trabajo, que es un debate mucho más complicado, tienen que modificarse en el futuro. En ese sentido, yo creo que fue muy positivo el lanzamiento en su momento, que luego no se ha hecho, de lo que se llamó
en lugar de meterse en la discusión de la reforma laboral y de la derogación de la reforma laboral, lo que se llamó era hacer el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Esa es una muy buena idea, lo que yo creo que se lanzó demasiado pronto y no había base para poder hacerlo, y por tanto por eso no se ha hecho, pero es evidente que esto va por ahí. Es decir, que tenemos que hacer códigos que respondan a realidades nuevas. O sea, modificar poquito a poquito la normativa actual no vale para nada. Hay que hacer una normativa que tiene que ser el resultado de un debate y que, por supuesto, hay que hacerlo en su tiempo. Es decir, cuando realmente veamos cuáles van siendo, digamos, las aplicaciones efectivas de los resultados de la actividad. En todo caso, hay un elemento que ya todo el mundo coincide en los análisis, es que la formación y capacitación y educación se convierten en el elemento central de todo esto. Digamos, si hay algo que no hay ninguna duda al respecto, es que los niveles de capacitación, de formación profesional, de formación especializada, etcétera, en todos los ámbitos, incluido el mundo de las letras, que es muy importante, pues de alguna forma en este momento está devaluado y por lo tanto la inversión en educación es el elemento central que aconsejan todos. Obviamente Singapur, os decía, ha quitado las subvenciones a la robotización y dedica todo ese dinero a la educación, y los asiáticos ahí nos han ganado totalmente. Otra cosa es que están demasiado centrados en la educación estrictamente técnica, ¿no? Pero bueno, sí, eso. Debates superiores, sí, de los que me oís, hay muchos que sabéis de esto. Que hay que ir a una catalogación de profesiones completamente distinta, es decir, que van a hacer un nuevo tipo de profesiones. Hay quien más o menos dice que aproximadamente 8 de las 10 profesiones que hubo, prefiero profesiones no en el sentido de ámbitos de conocimiento, sino en el sentido de ejercicio de actividad, ¿no? De alguna manera, 8 de cada 10 de las que conocemos hoy no van a cambiar, van a ser distintas. Por lo tanto, la formación, capacitación y educación tienen que hacerse, pero de acuerdo al rediseño de las políticas de profesionales. Por lo tanto, digamos, hay que educar, pero hay que educar pensando en cuáles son las profesiones necesarias. Que hay que rediseñar todas las políticas de empleo. Es absurdo que el Big Data, la interrelación entre humanos, es decir, que Booking o que Airbnb o Uber tengan muchísimos mejores medios que todos los servicios de empleo del mundo para intercomunicar el que necesita un puesto de trabajo y el que lo pide, que no se ha conseguido todavía, ni siquiera a nivel europeo. Es decir, por lo tanto, hay que rediseñar todas las políticas de empleo y hay que aplicar las nuevas tecnologías en las políticas de empleo. Es un tema absolutamente central. Que tenemos que olvidarnos y hay que redimensionar todo el concepto de empresa. Es decir, que en este momento pues hay que ir a un proceso en el cual ya no vayamos a grandes corporaciones en número de personas. Eso ya no va a valer para nada. O sea, que siempre se decía, la primera empresa del mundo es la no sé qué, Telefónica Americana, porque tiene 8.400.000 trabajadores. Eso ya no vale. Desde ahora ya el concepto de redimensión es un concepto completamente diferente que va vinculado, diríamos, a las capacidades de actuación en el mercado digital. Es decir, las empresas que controlen el metaverso, pues son las que van a dominar. Y puede ser una empresa muy pequeña, no tiene que ser Facebook, ¿eh? Sí, puede ser empresas muy pequeñas que puedan tener una dimensión enorme. De hecho, se están produciendo ya estos cambios, ¿eh? O sea, empresas españolas, por ejemplo, han pasado de facturar 300.000 euros a facturar 15, 16, 18 millones de euros en un año. Y, digamos, porque han encontrado el espacio adecuado para poder vender un producto adecuado. Que hay que rediseñar todo el concepto, y es todo un gran debate de los cupos migratorios, porque buena parte de los trabajos desechables de la gran división que se está produciendo en Estados Unidos, pero que vendrá a otros países, pues va a dejar muchos puestos a ocupar y tienen que ser ocupados inevitablemente por cupos de migración controlados y cupos de migración razonables, pero que ahí va a haber un gran protagonismo, es decir, que también se rompen las fronteras de quién desarrolla un trabajo físico en cada país. Y por lo tanto que vamos a acabar yendo a un concepto o a volver a revisar el concepto de la flexibilidad laboral. Es decir, la adaptación de la normativa laboral a cada colectivo según sus circunstancias. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay aquí? Un grupo de juristas que ha sido absolutamente denostado, que ya en los años 70 del siglo XX hicieron un documento maravilloso que era el libro verde del derecho del trabajo a nivel europeo. Ese grupo lo encabezaba nuestra
antigua presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casal-Pomonde, que es la mejor experta en ese trabajo probablemente de Europa. Y ellos nos dijeron muy claro, dice, el futuro pasa por la flexiseguridad. Es decir, tenemos que encontrar sistemas flexibles de relación asegurando niveles de seguridad equivalentes a los que hoy conocemos en el ámbito laboral. Claro, eso es deseable, puesto así, pero es el único camino. Es decir, es el juego entre la flexibilidad y la seguridad. Claro, lo que ocurre es que está denostado porque los trabajadores dicen yo lo que quiero seguridad y el empresario dice yo lo que quiero flexibilidad. Pero claro, nadie está de acuerdo en dónde poner, pero pasa por ahí. Es decir, por el concepto de la flexibilidad laboral, que es el concepto sobre el que se está trabajando en la Unión Europea de manera más avanzada. Y, lógicamente, necesitamos un derecho europeo que regule, diríamos, aspectos centrales de este cambio, ¿no?, que se está viviendo. O sea, necesitamos ya un catálogo, digamos, un código del trabajo, diríamos, en el ámbito europeo. Entonces ya ese estatuto de los trabajadores del siglo XXI tendría que ser inevitablemente europeo, pero no está en la agenda, no está en la agenda, pero habría que plantearlo porque de él va a depender otros muchos aspectos de consecuencia. Pero el derecho europeo no se va a quedar ya solo en el ámbito laboral, eso sería un error. O sea, considerar que el derecho europeo en este terreno solamente es el derecho del trabajo. No, por ejemplo, hay un tema que ya se está trabajando, que es el de la regulación de la personalidad electrónica. Entonces ahí sí, es decir, ahí vamos al estatuto del ROC. Ahora vemos a la ciencia ficción. Entonces ahora lo que nos estamos planteando o analizando en la Unión Europea, que ya hay documentos importantes sobre esto, es que de ese robot que nació Asimov o que nació en los años 60 o 70 del siglo XXI, hoy lo que nos estamos planteando es cómo le creamos un estatuto reconociendo que es una personalidad electrónica y por lo tanto cuáles son sus límites, sus capacidades o hasta dónde puede llegar o hasta dónde de alguna forma podemos limitarlo. Bueno, son temas a debate, todos los que están planteados, es decir, que ninguno de ellos se puede decir que son temas cerrados, pero lo que sí está claro es que estamos viviendo un proceso de cambio que todavía no sabemos muy bien dónde va y que nos lo vamos a encontrar. Lo que sí está muy claro es que los que lo tienen mucho más avanzado que nosotros son los que controlan el poder de capital, que se lo están estudiando ya, cuál es el nuevo marco para que en todo caso mis intereses no se puedan hacer. Eso seguro. Lo demás estamos a verlas venir. Bueno, yo lo dejo aquí ya, si queréis que debatamos un poco, que hablemos entre nosotros, ¿os parece? Pues muchas gracias, Sebastián. Muy interesante. Lo que pasa es que lo que has planteado crea muchas incertidumbres, la verdad. Sí, Da un poquito de miedo esto que nos has contado. Oye, si no te importa, deja de compartir la pantalla para que nos veamos las caras, ¿vale? Muy bien, por supuesto. Muy bien, pues ya estamos. Supongo que no nos habrá dejado sin palabras, así que venga, pedid la palabra. Alguna palabra seguro que tenemos. A ver, Gracias. José Luis. Yo también quería hablar, Rosa. Venga, pues José Luis y luego Fidel. ¿Estás, José Luis? Tenía el micrófono apagado y estaba aquí hablando. A ver, bueno, que había para... Gracias, bueno, por tu conferencia, que está genial. Tengo aquí muchísimas cosas, pero solo te voy a preguntar una. Es tu opinión sobre la renta básica universal, que lo has tocado cuando los robots y tal, pero creo que eres una persona, por lo que he visto, bastante autorizada como para tener una opinión tuya. Sí, yo creo en la renta básica universal, sinceramente. Lo que pasa es que creo que hay que ordenarla, hay que regularla. Y entiendo que, por ejemplo, la regulación que se hizo en España fue de urgencia y no respondió, por lo tanto, al modelo que deberíamos de analizar. Es decir, yo creo que en este cosa no se puede improvisar, sino que lo que hay que hacer es analizarlo con profundidad. Vamos a ver. La renta básica universal, que es fundamental, es la que tiene que asegurar un nivel mínimo por abajo para todos. Asegurarlo. Es decir, o sea, hoy yo creo que el debate tiene que plantearse en términos de decir, vamos a ver, lo que no podemos hacer es el debate hacerlo, esto se hace de muchas perspectivas. Hay unos que lo hacen de la siguiente manera: repartamos el PIB por habitante. No, eso no lo puedes hacer así, porque lógicamente el trabajo, la parte que nosotros necesitamos, no responde a todo el PIB. Por lo tanto, no podemos repartir el PIB por habitante. Tampoco creo en la renta ciudadana. Es decir, el hecho de que yo tenga una renta de por vida
y segura y asegurada de por vida por ser ciudadano de un país. Porque eso responde a una ciudadanía nacional y nacionalista que no me gusta, que es el modelo de los árabes, etcétera, etcétera. Tampoco me vale. ¿Cuál es el que yo creo que tiene que producirse? Una renta básica universal que responde como filosofía a la que tenemos en España, que sería, diríamos, asegurar un mínimo para que el nivel de pobreza pura no exista, es decir, asegurar un mínimo de ingresos que podamos considerar y que aquel que no pueda justificar ese mínimo de ingresos, no pueda tener vía patrimonio, vía empleo, vía trabajo, al menos se le asegure esa parte mínima. Para que todo el mundo tenga un mínimo sobre el cual articular, diríamos, y acabar, diríamos, con el concepto de pobreza, claro, a nivel nacional o a nivel europeo. ¿Cuál es el gran problema del concepto de renta básica universal si se planteara así de esa manera? Primero, que hay que acabar con los chiringuitos, que ese es el problema que tenemos en España, que seguimos con los chiringuitos. Pero claro, tú no puedes crear una renta universal a nivel del Estado sin quitar o sin integrar a las de las comunidades autónomas. O sea, no tiene ningún sentido. O integrar todos los otros sistemas que ya existen. Es decir, tú no puedes volver loco a una persona que necesita los 600 euros para poder vivir. Si coge 100 de la comunidad, 200 de no sé dónde, 150 del otro lado. Es una locura. Pero tenemos que ir a un sistema que tiene que ser inevitablemente integral y debería ser un. Si no, es imposible que se desarrolle. Ahora sí creo en una renta básica universal porque la riqueza a distribuir, como he dicho antes, ya no se va, buena parte no se distribuye al del trabajo y por lo tanto hay que distribuirlo por otras vías. Porque si no, esa riqueza se va a quedar concentrada en las manos de quien la tiene. Por tanto, no tenemos más remedio que buscar que esos ingresos vengan para asegurar una renta básica universal a todos los ciudadanos, a todas las personas, sean ciudadanos o no, que viven en un país y desarrollan su trabajo o quieren desarrollar un trabajo en ese país. Gracias. Fidel. Gracias, gracias Sebastián por tu exposición. La verdad es que son muchísimas las cosas que sugieren y que están como en entredicho y en debate. Todo lo que has contado es, en mi opinión, correcto y cierto. Y tenemos cada vez un mundo, diríamos, más vinculado a la robotización, a la inteligencia artificial, etc. Pero se atraviesa un barco en el canal de Suez y se jorobó la economía de no sé cuántos países durante no sé cuánto tiempo y no se sabe cómo resolver. Y repercute en todo. Cuidar la alimentación no solamente estos... Otra cosa, sería, mucho más en el allá. caso de los riders, por ejemplo, se plantea un problema en que se regula su actividad, pero unos quieren vincularse a esa regulación y otros no, por las razones que sean. Entonces, hay una forma diferente. Otro problema que se me plantea es que, claro, hablamos solo de trabajo o de mercado de trabajo, pero no hablamos de salarios. Con lo cual, encontramos sectores que faltan 20.000 camioneros ahora mismo. En Inglaterra o en Gran Bretaña, aquí faltan otros 6 o 8.000. ¿Qué pasa? Y lo último que te quería preguntar es, ¿cómo es posible que el Estado, en nuestro caso, sea tan ineficaz para encontrar trabajo a las personas? Mientras que hay empresas que se dedican a eso y consiguen con mucha más facilidad encontrar trabajo a quienes lo necesitan. Sí, vamos a ver. Lo que planteas, no todo, pero algunas cosas de las que planteas, son precisamente las consecuencias de la transición. Es decir, como estamos ya sufriendo un proceso de transición importante, yo creo que lo mismo que en el ámbito energético, pues hay todo un debate, hay gente que plantea, bueno, pues la transición, tal energía la vamos a aceptar durante un tiempo hasta que lleguemos a energías renovables definitivas. El concepto de la transición en el mundo energético, pues es un concepto, hombre, hay un debate tremendo, ¿no? Con el tema de las nucleares y tal, unos debates importantísimos, pero no cabe duda de que se está discutiendo.
Se está discutiendo donde debe discutirse, que es donde se puede decir. ¿eh? En el tema del empleo, del mercado de trabajo, nadie lo está haciendo. Es decir, o sea, no hay un proceso de cómo abordamos la transición. Y muchas de las consecuencias de que no exista ese debate son lo que están diciendo. O sea, el que los riders estén regulados de una forma completamente diferente en Inglaterra, en Francia, en Países Bajos, en España o en Portugal, pues es la consecuencia de una transición mal organizada. Porque obviamente eso hay que darle respuestas europeas, respuestas comunes, porque si no, de lo contrario, sería imposible. Por lo tanto, son las contradicciones. Hay un aspecto que sí que de alguna manera, diríamos, no es que disienta, sino que lo veo de otra manera. Cuando pones el ejemplo del barco que en el canal de Suez o en el canal de Panamá se queda en medio y nos paraliza 15 días el proceso, hay que verlo también desde otra perspectiva, y es lo rápido que se arregla. Es decir, si eso pasa hace 20 años, nos pasamos meses aquí sin recibir ni un solo producto. Es decir, que la digitalización también ha producido unas mejoras en el sentido de dar respuestas. Bueno, yo creo que hay un caso clarísimo, el tema de las vacunas. Pero no hace falta que lo digamos, ¿no? Es decir, acordaros que se decía 3 años, 4 años. Bueno, serán mejores, peores, habrá que mejorar esto lo que queráis. Pero aquí en un año ha habido una respuesta científica y una respuesta, diríamos, a algo que parecía imposible. Y eso algo tiene que ver la tecnología y la digitalización también con eso. Es decir, o sea, que lo que pasa es que como nos enfrentamos a problemas mucho más grandes, lógicamente las respuestas están siendo relativamente rápidas. Y eso se debe a que tenemos unos desarrollos tecnológicos y de información mucho más avanzados. Porque cualquier cosa de estas hubiera paralizado en la humanidad. Es decir, o sea, cuando hablamos de la pandemia, estábamos hablando de una pandemia que hace, no sé, muy poquitos años se lleva a la mitad de la humanidad. Y esta vez no se la ha llevado, a pesar de que todo esto hemos cabreadísimo con la pandemia. ¿no? Es decir, o sea, y eso se debe también a que la tecnología está. Por ahí hay la información, la investigación y la ciencia, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que de alguna forma yo lo pongo en la parte positiva. Lo que sí que es cierto es que tenemos unos problemas. Es decir, lo que hasta ahora nosotros, o sea, si tuviéramos que sacar la conclusión, más allá de que la ciencia haya hecho grandes avances en el terreno tecnológico, desde el punto de vista de sociedad, la consecuencia por el momento es que tenemos una sociedad más desigual. Esa es la consecuencia por el momento. Por lo tanto, podemos sacar conclusiones de futuro, podemos ver qué puede pasar en el futuro. Pero lo cierto es que en este momento tenemos una sociedad más desigual a nivel mundial y por lo tanto está claro que no estamos aceptando. Analizándolo sin intereses políticos de nadie, analizándolo de una perspectiva estrictamente objetiva. No hemos acertado a encontrar la vía de la transición adecuada porque somos más desiguales. Podemos ser más listos, estar más formados, etcétera, pero somos más desiguales a nivel mundial. Y por lo tanto, lógicamente, eso hay que actuar. Y eso tiene mucho que ver con los costes salariales, etcétera. En cuanto a la eficacia, que antes decías, en la creación, vamos a ver, lo que pasa es que ahí tenemos un problema, y es que los organismos públicos, bueno, primero, tenemos un problema de gestión muy serio. Es decir, o sea, el SEP español o el antiguo INEM, pues problemas muy serios de gestión que ya hemos visto, y ahí también tenemos un déficit europeo clarísimo. Europa sí ha creado plataformas de intercambio, etcétera, pero muy poco desarrolladas, tenemos un problema de gestión muy serio, o sea, diríamos, tenemos un déficit de articulación precisamente de la tecnología y de la información en este tipo de organismos que no están funcionando, y luego tenemos un problema que tenemos que discutirlo, ¿no? Analizarlo mucho, y es, diríamos, el control de la norma. Es decir, el SEPE, o el Servicio Público de Empleo, no puede ofrecer más que determinados puestos en determinadas condiciones. Claro, ¿por qué crean más empleos teóricamente ADECO que el SEPE? Y es verdad, se encuentra antes de trabajo en ADECO que el SEPE. ¿Por qué? Porque ADECO te va a ofrecer un trabajo temporal rápido de 40 días. Y el SEPE hoy, cuando nadie va a que busque un trabajador por 40 días. Es decir, el SEPE lo que hace es intermediar trabajos más o menos indefinidos. Más o menos.
Claro, que lo que ocurre es que el empresario no va al SEPE a pedir esa oferta, va a otro tipo de empresas. Por lo tanto, tenemos un problema de eficacia y sobre todo tenemos un problema de articular. Claro, es que está relacionado con el mercado de trabajo. Claro, un organismo público no puede más que intermediar el trabajo decente, el trabajo, claro, lógicamente controlado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una forma de regulación del trabajo que permita que todo ese trabajo sea decente y que se pueda intermediar todo el trabajo. Que es lo que decíamos antes de la gran división de Estados Unidos. O sea, nuestro nivel de desempleo en España, en parte, nos hemos adelantado a esa gran división de los norteamericanos. O sea, buena parte del desempleo que tenemos en España es que la oferta que tenemos de empleo no se quiere. No se coge. O sea, el nivel de incomparecencia de trabajadores desempleados a los puestos que ofrece el SEPE es enorme. Porque no están en condiciones. Y luego aquí en España tenemos un elemento central que es la movilidad territorial. Es decir, como no hay posibilidad de moverse, porque a ver quién se va con 600 euros a vivir a Sevilla, viviendo en Madrid, porque tienes que vivir en casa de tus padres, pues es imposible que haya movilidad. Y claro, la clave de los servicios de intermediación de empleo es la territorialidad. Es decir, ofrecer empleos mañana en Lisboa. O sea, a mí me ha salido un empleo mañana en Lisboa, ya pues coger. Pero claro, ante la imposibilidad de que yo pueda pagar un piso en Lisboa, no me voy nunca. Y eso es lo que nos está limitando muchísimo. La incapacidad de movilidad territorial, en el caso de España, fundamentalmente por el precio de la vivienda y por el precio de los alquileres, que hacen imposible que te puedas mover para trabajar en otro lugar. Blanca. Hola, Sebastián. Sí. Como decía Fidel, has abierto un melón de sugerencias. Podríamos estar aquí 3 horas hablando sobre todos los temas que nos has planteado, pero yo solo quiero centrarme en un primer punto, y es que nos has hablado de la digitalización, del 4.0, del 5G, todo ello en manos de una serie de plataformas que son las que ahora controlan actualmente la intercomunicación y todo esto, pero no nos hemos planteado que estas plataformas también van a influir en nuestras aficiones del futuro, en nuestras opciones de compras del futuro e incluso en nuestra ideología. Porque todos sabemos que si ponemos que nos gusta jugar al tenis, pasado mañana, en una red social, pasado mañana nos van a venir 2000 ofertas de productos y actividades relacionadas con el tenis. Esto es gravísimo porque vamos a estar hasta ideológicamente condicionados o modificados por la influencia de estas grandes plataformas. Y ante esto, ¿qué es lo que va a ocurrir y no tiene paso atrás? Yo creo que lo único que podemos hacer es anticipación, tener una idea de que a través de la innovación y de la educación adelantarnos a esto que sabemos que va a pasar. ¿Y cómo? Pues mediante la educación que nos cubra, por una parte, el formarnos para evitar esta manipulación que vamos a tener por parte de los poseedores de los Big Data, que con sus algoritmos nos van a machacar y nos van a influir. Por otra parte, adaptar a todas estas personas que tienen 40 o 50 años y que, como muy bien decías, sabemos que dentro de 10 años a lo mejor su puesto de trabajo no va a ser hábil, no va a ser necesario en nuestra sociedad, y también, por supuesto, adaptarnos a ese 70% de nuevas profesiones que va a haber en el futuro. Entonces yo diría que ante los problemas que tú nos planteas y que plantea la digitalización, primero es necesario que haya una anticipación promovida, por supuesto, por los poderes públicos y privados también, y luego apoyada tanto en la innovación como en la educación. Sí, 100% de acuerdo, hay que anticiparse lógicamente. Vamos a ver, ese planteamiento ya existió. Es decir, o sea, yo creo que en la etapa anterior de las nuevas plataformas que estamos ahora conociendo, porque las nuevas que van a venir van a ser completamente distintas. Porque el problema no es qué plataforma controla, sino quién está detrás. Es decir, quién es el propietario. Ese es el problema.
y van a ser los mismos de siempre, ¿eh? O sea, eso ya te lo digo. Vamos, en principio van a ser los mismos de siempre. Pero es que ese tema hace 10 años pasó. Es decir, yo voy a contaros una experiencia que yo tuve en el mundo sindical, una discusión tremenda en comisiones y UGT, porque defendía la tesis de que los trabajadores teníamos que controlar los fondos de pensiones nuestros, tanto de las empresas como de empleo, porque, por ejemplo, por Noruega, etcétera, porque había yo conocido en otros países, los fondos de pensiones de los trabajadores iban a ser un elemento central del capitalismo, en el sentido de que iban a ser fondos, digamos, de referencia, ¿no? Mundial a la hora de comprar empresas, de comprar inmuebles, de hacer actividad económica, de intervenir en la bolsa, etcétera, como de hecho ocurre, ¿no? Bueno, que iban incluso a nivel europeo, no, los trabajadores no podemos meternos en eso, los trabajadores tenemos que dejar que sean los gestores los que lo hagan todo, no debemos de interferir nosotros, hay que dejar independencia. Yo no entendía nada de aquello que me decían en Europa, en la Confederación Europea de Sindicatos. Conclusión, los fondos de pensiones norteamericanos son algunos de los más importantes dueños de las plataformas que nos controlan y que controlan el capitalismo internacional. Y lo gestionan 4 señores que son los mismos de los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque los trabajadores no nos anticipamos a controlar nuestras propias pensiones y nuestros propios recursos. Eso es lo que está... ¿Os acordáis de la economía colaborativa? Tanto que se hablaba. Me parecía que iba a ser el gran cambio. Una economía colaborativa que se va a producir a través de las plataformas. Todo eso ha sido un desastre. No ha funcionado nada. Hay cositas, ¿no?, que continúan y tal, ¿no? Pero aunque se queda a nivel de lo de los huertos, estos urbanos, ¿no? Es decir, pequeñas cositas que están por ahí, pero ¿por qué? Porque al fin de cuentas lo que quería hacer la economía colaborativa, que era cómo colaboramos todos aprovechando la tecnología, nos lo han hecho las plataformas controladas por los mismos de siempre. Y entonces hemos dicho, bueno, entonces ¿para qué vamos ya a colaborar nosotros? Y, ¿para qué voy a colaborar yo para irme con otro amigo a Valencia y ahorrarme el coche si ya vino un Uber y me lleva por el mismo precio? Pues voy en el Uber. Porque lógicamente al final el ciudadano lo que hace es utilizar el recurso que tiene más fácil. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces yo creo que ahí sí cabe una anticipación. ¿Por qué? Porque la nueva tecnología, y eso es lo que te decía, el 5G, yo no entiendo nada de tecnología, pero por lo que me dicen los tecnólogos amigos, sí que ofrece unas posibilidades tan tremendas de interrelación humana y personal, que muchos de esos objetivos que había sí son posibles. Pero eso tiene que nacer de la sociedad civil. Yo no lo veo eso que los estados intervengan. No, creo que no van a tener, o sea, están burocratizados, están otras cosas. Yo veo que tiene que ser una sociedad civil mucho más viva, la que sea capaz de utilizar esa tecnología, digamos, creando al menos modelos paralelos, los modelos que el señor de Facebook va a crear con el metaverso. Pero, y por lo menos mantener y ocupar un espacio, al menos un espacio. Pero me temo que no estamos en eso. Estamos muy atrasados. La sociedad civil también se ha despistado, con la discusión política se ha despistado y está en otra cosa, y está a esperar a ver quién le ofrece el mejor servicio y el más barato. O sea que no soy muy optimista en eso. Oye, yo no veo más palabras y si no veo más palabras... Concha pedía. Concha. Es que no se te oye. No se oye. No se te oye, Concha. Micrófono. Activa el micrófono. Tiene activado otro micrófono. ¿Tiene activado otro? No, no te oímos, Concha. ¿Quieres escribirlo en el chat y yo lo leo? Concha, ¿tienes activado un micrófono adicional en algún sitio? Es que como tienen dos, acá es de N1 y ella otro, no sé yo si sí. habla ahora. Bueno, ahora. Bueno, no sé si es oportuno, porque yo estoy muy perpleja, porque todo esto viene añadido a una especie de pesimismo terrible de todo lo que viene sucediendo, bueno, de toda la vida, pero sabemos que hubo un sueño de sociedad del bienestar, de
redistribución de la riqueza, de que no hubiera abismos entre unos y otros. Y lo cierto es que, bueno, no me acuerdo ya cuánto tiempo llevamos, pero la acumulación de la riqueza ha sido tan desproporcionada y monstruosa en las últimas décadas, bueno, desde la era Reagan, que hemos llegado a un punto en el que la mayor parte de la riqueza, ya sabéis las cifras que dan por ahí, la mayor parte de la riqueza está en 4 manos, hay ricos de fábula y para llegar al punto de toda tu intervención y la preocupación que me ha aumentado muchísimo oyéndote, es que sumando 2 datos, pues ya te digo que la preocupación se hace muchísimo mayor, que es esa acumulación de riqueza, esa desproporción entre hablando en términos de la humanidad, que es al final, porque es que en todo este análisis y en toda esta variable, en todas estas variables y en todos estos datos, que estamos hablando de seres humanos que tienen que vivir, todos con derecho a vivir, es como que prácticamente desaparece, o sea que todo ese análisis que están haciendo unos y otros, bueno, entonces resulta que los datos últimos, vamos, desde hace 4 días en los telediarios, que ponen énfasis en ello, porque claro, es algo escandaloso, los más ricos del mundo han duplicado su riqueza durante la pandemia. Ese dato lo habéis oído en el telediario. Es decir, no estoy loca. Han duplicado su riqueza durante la pandemia. Pero además hay que sumar que, como nunca en la historia, la gente ha estado trabajando desde su casa con los aparatitos, con el teletrabajo. Luego, inmediatamente, podéis ver que sumados los 2 datos que le llegan a una persona que no tiene conocimiento ni experiencia, solo una serie de ideas sobre la humanidad y sobre el trabajo y sobre los derechos que deben ser, pues el resultado es que me aterra el futuro, mucho peor que el mundo de Orwell y del Gran Hermano. Es decir, lo has dicho tú, Sebastián, son los poderes de siempre, solo que ahora con un poder infinito, hasta el extremo que la pobreza no para de crecer en el mundo, cada vez hay más pobres y más miserables y en peores circunstancias, y en el otro lado, ricos, cada vez más ricos de fábula, que se permiten paseitos espaciales. Entonces, perdón por pienso que es como una intervención que rompe con el idilio de que nos espera un futuro manejable, porque en los términos en que se plantea es sumar poder a una situación de injusticia tan bestial como sin precedente histórico, y con un poder omnímodo que no ha tenido, bueno, lo de la Iglesia ha sido un chiste comparado con lo que se avecina según las explicaciones. Perdón por mi actitud, que como veis es bastante rebelde hacia ante ese futuro, pero bueno, he terminado. Bueno, lógicamente es una reflexión, digamos, de lo dicho, podemos sacar reflexiones distintas, ¿no? Cada uno, me imagino, según su perspectiva, ¿no? Cada uno. Yo coincido bastante contigo siendo menos pesimista. Digo pero menos pesimista solamente teniendo en cuenta que la humanidad siempre es capaz de adaptarse en el proceso. Yo lo resumo en una cuestión. Es decir, antes, para que un señor pudiera poner un cohete en el espacio, hacían falta miles y miles y miles y miles y miles de trabajadores. Y hoy para eso hace falta cientos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que antes, con el mismo modelo capitalista, sin hablar de ideologías para nada, sin tocar la ideología, con el mismo modelo, distribuías porque necesitabas miles de personas al que pagar para que eso se hiciera. Ahora, como realmente tienes que pagar a cientos, acumulas mucho más. Entonces se está produciendo una acumulación de capital. Pero es que eso estaba ya en los libros de economía de ingleses de los años 20. El proceso de la acumulación de capital. Se está produciendo una acumulación de capital porque el nivel de producción es muy superior con las nuevas tecnologías que el que teníamos antes. Y eso te va produciendo una mayor riqueza. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer una redistribución que si no viene por el trabajo, venga por otra vía. Por eso digo que yo defiendo la renta básica universal. Porque hay que redistribuir de nuevo esa riqueza entre lo más posible. Y hay que buscar sistemas de redistribución nuevos.
pero lo planteas como ideal porque el síntoma en este momento es sobre los esquemas de siempre se añade una capacidad ilimitada de no tener a 100 trabajando porque los otros 900 se van a dedicar al ocio, sino que no se les da alternativa vital. Exacto, porque estamos en una transición injusta, en una transición mal planteada, porque no estamos en una transición, nadie está definiendo la transición. Pues eso es lo que quiero decir, y a eso se añade una sociedad crecientemente ignorante, es decir, crecientemente mal formada, con la cabeza muy desorganizada, gente que ha aprendido datos dispersos, pero no ha aprendido a pensar. Eso lo estamos viendo todos los días, y eso explica cómo nos cruzamos con jóvenes que van mirando al móvil sin mirar a las personas que les rodean, incluso, bueno, entraríamos en millones de detalles, que no veo que haya una formación, ojalá cambie el sistema educativo y nos preocupemos de eso, que haya una formación, no tengo más que ver a los niños que me rodean, ¿no? Los de la familia. Sé perfectamente que no se están formando, están yendo a todo tipo de centros, no se están formando para tener una capacidad de pensar, diríamos como la que tienen las personas que están escuchando, que vienen de una tradición y de una capacidad de análisis adquirida, etc. Lo que veo es que todo se suma para que el futuro, lo siento Sebastián, pero para mí no puedo ser más pesimista, hasta el punto de que tendré que por ahí ponerme una cancioncita para animarme esta noche. Lo veo como una situación, o sea, francamente, el futuro me parece que puede ser aterrador. Aparte, comprendo lo de la capacidad de adaptación del ser humano, pero es que la adaptación que yo veo, no sé si me parece mejor o peor un hombre alienado por la religión o alienado por la tecnología. No sé exactamente qué prefiero. Y fíjate de dónde venimos. Esperan. Bien. Bueno, yo también soy un poco pesimista, pero a ver, quiero ver una luz al final del túnel. Y es esto que has planteado, que yo ni se me había pasado por la mente del tema del 5G y las posibilidades de comunicación que pueda haber entre las personas. Pero sí que es cierto que creo que tenemos que anticiparnos para ser críticos ante lo que viene, que no podemos esperar a que continuamente, vamos al trantrán y no nos estamos anticipando a nada, y ya que no nos hemos anticipado, al menos que cuando nos vayan llegando las cosas tengamos una respuesta ante esas cosas, porque anticiparnos no, y tampoco confío mucho en el tema de la educación, no porque no crea en la educación, sino porque la educación es un proceso muy lento, y esto en lo que nos estamos moviendo es una cosa muy rápida. Entonces, la educación es lenta, muy lenta, y los cambios en educación son lentísimos. Y no me parece que podamos poner el punto en la educación, porque la respuesta tendría que haber sido ya, con lo cual es una respuesta para antes de ayer, y la educación no es para antes de ayer, es para bastante después. Yo soy optimista en el tema de que a través de la educación, no en un futuro inmediato, en un futuro más lejano, no tanto como la Guerra de las Galaxias, pero más lejano, ahí hay una ventana, y luego el tema del 5G, que ni se me había ocurrido esa posibilidad, pues me abre una ventana, que me parece que para lo negativa que estoy no está mal, tener dos ventanas, una a medio plazo y otra a largo plazo. Sí, de acuerdo. No veo más manitas. Si me permite, Rosa, simplemente un matiz. Sí. El problema no son las nuevas tecnologías, es la gestión de las nuevas tecnologías. O sea, no le echemos la culpa al mensajero, ¿no? No. Por supuesto. No, está claro, la tecnología en sí misma es, bueno, ya lo hemos visto antes, o sea, si se ha conseguido una vacuna con tiempo es gracias a una tecnología y la ciencia, ¿no? Por tanto, eso no puede ser nunca negativo. Otra cosa es el uso que hagamos, y por lo tanto el uso depende de la propiedad. Al final, es decir, o sea, quién es el que controla, la propiedad no en el sentido de un señor con un sombrero y chistera que es el dueño de todo, sino cómo está repartida la propiedad. Y todos sabemos que los grandes ricos a los que se refería Concha,
no son más que nombres que son partícipes de grandes fondos de inversión, que son los que dominan. Fondos de pensiones y fondos de inversión, son los que dominan. O sea, los grandes fondos de inversión, detrás de ellos pues hay muchos nombres y muchos apellidos, por supuesto, claro. Pero ellos son, y a veces los gestores de esos fondos son más importantes que los dueños, que son los que controlan, digamos, dónde va la inversión. Entonces yo digo que soy no tan pesimista, pero en la línea que decía Rosa, en la línea de que hay un mundo que, o sea, lo que sí está claro, yo por lo que voy viendo, por lo que me van contando, es que las posibilidades de cambio tecnológico, yo todavía no he conseguido saber muy bien qué es el metaverso, qué coste, el metaverso, que es el futuro. Digamos, todavía no sé muy bien lo que es. Ahora, las posibilidades que hay son tan gigantescas que creo que es un mundo radicalmente distinto. Lo que pasa es que muchos de los que estamos aquí no lo vamos a conocer, lo vamos a conocer un poquito, nada más, o sea, pinceladas. Pero es un mundo tan distinto que no soy capaz de saber qué puede ocurrir. Pero lo que está claro es que si la sociedad civil, que yo no creo, cada vez creo menos en los estados, pero no porque no crea en lo público, sino porque no creo en los gestores de los estados, ¿no? Si la sociedad civil no somos capaces de organizarnos mínimamente para tener un cierto protagonismo en ese proceso, no hay nada que hacer. Perdimos una asignatura, la hemos perdido varias veces, desde la sociedad del bienestar, que esa sí se creó con la participación de la sociedad civil de manera importantísima, y por eso es bueno. Desde esa época, nunca la sociedad civil ha jugado ningún papel importante en el futuro. Y por lo tanto, claro, si no estamos preparados para eso, pues evidentemente no tenemos nada que hacer. Y yo ahí sí soy pesimista. Creo que la sociedad civil no está preparada para eso. Lo que sí es cierto es que al final los que controlan la economía necesitan consumidores, necesitan trabajadores, necesitan estabilidad, necesitan seguridad y al final se ven obligados a repartir un poquito las migajas. Y eso es lo que al final puede ocurrir. Que alguien decida, ¿os acordáis, no? Cuando el rico norteamericano decía que me suban los impuestos, que no pasa nada. ¿Por qué? Porque en el fondo dice que me suban los impuestos son migajas. Pero hay que repartir migajas, porque si no repartimos migajas, pues al final se nos va esto en contra. Entonces yo creo que al final el capitalismo siempre ha sido, el capitalismo no en el sentido histórico antiguo, sino nuevo, ¿no? Renovado, siempre ha sido capaz de adaptarse a una situación nueva para seguir ganando, aunque sea menos. Siempre. Entonces, en ese sentido, digo optimista solo en el sentido de que no es la gran debate, sino que, pero pesimista en el sentido de que seamos capaces de controlar nuestros procesos. Yo creo que la sociedad civil hemos perdido ahí una batalla y no creo yo que lo vea otra vez que la sociedad civil seamos capaces de volver a recuperar el papel y protagonismo que tuvimos cuando se creó la sociedad del bienestar. Sí, yo quería insistir en una cuestión que has planteado tú también, Sebastián. Si el trabajo cada vez es más individualizado, más personal, ¿qué papel le queda a los sindicatos? ¿Qué tipo de organizaciones pueden surgir que articulen un poco esa sociedad civil que permita desde el mundo laboral reivindicar y exigir algunas de las cosas y hacer un poquito de frente a ese capitalismo del que tú hablas? Un poquito, porque no se puede hacer mucho más. Sí, adaptarse a esa realidad. Es decir, como los camaleones, si es que ese es el tema. Es decir, el problema radica en que lo que no nos vale, ni a asociaciones de consumidores, ni a sindicatos, en fin, a organizaciones sociales en general, ¿no? Es quedarnos atrás, es decir, queremos que se quede como está. Eso no vale para nada. ¿Por qué? Porque inevitablemente te van a pisar. Entonces, yo en ese sentido soy muy crítico. Por ejemplo, muchas veces la actividad sindical actual, soy crítico porque creo que no está respondiendo, es decir, que se está quedando quieta, es decir, no, me quedo con los trabajadores de las grandes empresas con sueldos altos y yo no quiero moverme en otro terreno. Y hacen bien, ¿no? Yo me quedo nada más que con los míos. Pero usted tendrá que pensar en las nuevas realidades que están haciendo. Entonces, tenemos que adaptarnos. Es decir, primero, hay que actuar en la red. Así de claro. Es decir, o sea, hoy los sindicatos modernos tienen que ser internacionales y en las redes sociales. No tienes más remedio, estar ahí. Porque, claro, evidentemente tú puedes dar un servicio a un trabajador que está en Filipinas, porque está trabajando por una empresa española y necesita un servicio, necesita pedir un asesoramiento. ¿A dónde va?
Pues a través de la red social, a través de grandes organizaciones sindicales que sean capaces de crear grandes centros de información en las redes. Y eso es lo mismo con los consumidores, con los mayores, con todos. Es decir, o sea, tenemos primero que romper fronteras. Seguimos todavía en el viejo nacionalismo, no sabemos salir de ahí, al contrario, somos más nacionalistas todavía. Pero romper fronteras radicalmente de las organizaciones civiles y sociales, adaptarnos a esa realidad y meternos en ese mundo. Hay que meterse, yo no soy capaz, no, estoy hablando por hablar, aconsejando, meterse en ese mundo, hay que meterse hasta dentro y actuar desde dentro. Todas las grandes organizaciones que han cambiado el mundo es porque se han metido y han actuado desde dentro, nunca desde fuera. Y eso es lo que quizá a lo mejor no estamos haciendo adecuadamente. Digamos, las organizaciones se están quedando defendiendo aquello que defendían de antiguo para que no se mueva. Pero es que se va a mover, aunque tú no quieras. Entonces hay que adaptarse. ¿Cómo? Ahí es donde está complicado. Ahí eso lo tienen que resolver los que están en este momento presidiendo y dirigiendo esas organizaciones. Pero hay que hacerlo, no hay más remedio, hay que meterse. Sí, sin duda. Oye, pues si os parece, que no veo nadie que quiera intervenir, abriros los micrófonos y le damos un aplauso. Un aplauso, mamá. Monumental a Sebastián. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hemos dando vueltas. Muy interesante. Seguimos debatiendo. Seguiremos dando vueltas en la cabeza a todos los temas. Gracias. Eso es. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Hasta el jueves. Adiós. Hasta el jueves. Adiós, hasta el jueves. Adiós, Paco. Adiós, Rosa.